Bueno, David, ayer adelantábamos que el ejército israelí iba a empezar su ofensiva porque se había tirado toda la noche bombardeando posiciones teóricamente de Hamas. Esto siempre es con muchas comillas. Y la verdad que ayer sí que finalmente dio comienzo, ¿no?, la ofensiva terrestre sobre Gaza City. Así es, Gaza City, una ciudad ya devastada tras casi 2 años de guerra, ha vuelto a convertirse en un escenario de una gran ofensiva tras, como comentabas, semanas previas de bombardeos. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha sido tajante, ha dicho que Gaza está ardiendo y que el ataque además comenzó justo el mismo día en que expertos independientes encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusaban formalmente a Israel de cometer genocidio en la franja. Por cierto, Dime. creo que la ofensiva la anunció en Netanyahu al salir o al entrar, no me acuerdo exactamente, pero del juzgado. O sea, ¿sí? que es algo bastante... Buen detalle ese. Sí. Bueno, la ofensiva combinó ataques masivos desde el aire y artillería, ¿no?, con un ritmo de fuego que según medios locales no se detuvo ni un minuto, ¿no? Con el ingreso de las tropas por tierra desde varios frentes, pues la lucha continuó y la estrategia al final lo que busca es rodear y fragmentar la ciudad, aislando barrios enteros para después peinarlos con operaciones casa por casa. El ejército asegura que su objetivo es eliminar a los entre 2.000 y 3.000 combatientes de Hamas que según sus cálculos aún operan allí y que aprovechan la ya famosa extensa red de túneles subterráneos para moverse y emboscar a las tropas israelíes. Por cierto, no sé si estás viendo los vídeos que publica Hamas de vez en cuando de, pues de eso, de escaramuzas, de trampas que les ponen a los soldados israelíes, que son, vamos, increíbles. Es de a la antigua usanza, de un tío que sale de repente de una alcantarilla, va corriendo a por un tanque, le coloca un explosivo, sale corriendo y explota el tanque, ¿no? Pues son ese tipo de acciones de hit and run las que ahora mismo está llevando Hamas. Y por cierto, ayer creo que hubo bastante lío porque, bueno, una serie de soldados irrumpieron, ¿no?, donde estaba Netanyahu para lanzarle, pues... diagnósticos de psiquiatra, porque ahora hay mucha gente, bueno, muchos soldados que están traumatizados por la guerra, por lo que han tenido que presenciar, por lo que han tenido que ver, y pues parece que también hay cierto malestar interno con ese tema. Hay una facción del ejército que está muy en contra de Netanyahu ahora mismo. Esto se suma a las familias de los rehenes y a gran parte de la población. Y si los israelíes, soldados israelíes, están traumatizados por lo que ven, no nos imaginamos cómo pueden estar los gazatíes, ¿no? Pues mira, de esto vamos a hablar, y es que esta operación ha provocado un nuevo éxodo. Miles de familias cargadas con colchones se han visto obligados a huir hacia la carretera costera, donde algunos camioneros piden hasta $1.000 por transportar a gente hacia las llamadas zonas humanitarias, que están asignadas por Israel. La ONU calcula... ¿Quién tiene a día de hoy $1.000 en Gaza, no? Por cierto, no lo hemos metido hoy, pero no sé si has leído el caso de este hombre que ha salido de Gaza con una lancha, que ha pasado primero por Libia y ha llegado hasta Italia. Mira, mañana lo comentamos porque es interesante. ¿Podemos hacer una sección? Sí, vale. Me parece bien. Como comentábamos, la ONU calcula que más de 220.000 personas palestinos han huido del norte de Gaza en el último mes. Pero cientos de miles permanecen aún atrapados. Sí, los hospitales, bueno, lo que queda de ellos, no dan abasto. Solo en Shifa registró la entrada de 49 cuerpos, entre ellos 22 niños, tras esta noche de ataques de la que hablábamos antes. Otras clínicas de la ciudad informaron de decenas de muertos adicionales. Así que la cosa, pues bueno, llueve sobre mojado aquí, David. Y en Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido que queda muy poco tiempo para lograr un alto el fuego. Netanyahu, aún así, lejos de hablar de tregua, ha celebrado que Trump lo haya invitado de nuevo a la Casa Blanca tras la Asamblea General de la ONU en septiembre. Pues sí, la verdad que hay cosas que no cambian. Herzi Halevi, que hasta marzo fue el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha reconocido públicamente que la ofensiva sobre Gaza ha dejado ya más de 200.000 palestinos muertos o heridos. Aquí no diferencia entre muertos y heridos, pero, oye, es una... fuente que lo ya está no diciendo sale de Hamas. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esto que quede claro. Sí, bueno, el que fue jefe. El que fue jefe, sí. Ya el que no fue está jefe. en el puesto, ¿vale? Igual por eso también lo está diciendo. Exactamente. Bueno, lo dijo el pasado fin de semana en un encuentro con vecinos del kibutz en Ein Havesor, a pocos kilómetros de la franja. Y sus palabras fueron grabadas y difundidas por la agencia israelí Ynet. En Gaza viven 2,2 millones de personas, recordamos, es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, y más de un 10%, pues según estas estimaciones o según esta cifra que ha dado el
ex jefe del Estado Mayor del Ejército, han sido muertos o heridos, ¿no? Hablamos de más de 200.000. Así que, bueno, es una cifra muy, muy grande, ¿no? Sí, decir que, bueno, que Halevi también ha subrayado que estas operaciones nunca estuvieron limitadas por los asesores legales, sino que estos solo indicaban si las acciones podían defenderse internacionalmente. Y las cifras mencionadas por este señor coinciden con las que difunde el Ministerio de Salud de Gaza. 64.000 muertos y más de 160.000 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Balances que Israel ha tachado repetidamente de propaganda de Hamás, pero que son considerados creíbles por Naciones Unidas y por las principales agencias humanitarias. Se teme, además, que miles de cuerpos sigan enterrados bajo los escombros. Sí, al final que un ex jefe militar israelí reconozca en público ese nivel de devastación supone un gran golpe a la narrativa oficial de Tel Aviv, ¿no? Que ha tratado siempre de minimizar las cifras de víctimas palestinas. Bueno, yo mismo siempre he sido, vamos a decir, precavido a la hora de citar las fuentes. De citar las fuentes, porque es verdad que hasta, bueno, pues no teníamos mayores cifras que las de Hamás, y ya vimos como Hamás, por ejemplo, en acciones muy concretas había mentido deliberadamente sobre las consecuencias de algunos ataques. Pero bueno, claro, si ya empezamos a ver que la ONU las da por buenas, que organizaciones internacionales las dan por buenas, que hay voces que han estado dentro del ejército israelí que dan cosas parecidas, pues posiblemente las cifras no estén lejos de lo que ocurre. Luego es lo que hablamos siempre, que están las cifras de víctimas indirectas, ¿no? Pues por el hambre, por enfermedades, por las condiciones de insalubridad en las que vive toda esta gente. Entonces, bueno, realmente también hay una muerte silenciosa que no sale en las estadísticas. Y lo que voy a contar ahora está muy relacionado con lo que acabas de decir. Y es que la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha lanzado este lunes en Ginebra una advertencia demoledora. El número real de palestinos muertos en Gaza podría ser incluso hasta 10 veces mayor que las cifras oficiales difundidas hasta ahora. Frente a los más de 60.000 fallecidos que recoge el Ministerio de Salud de Gaza, Albanese señala en una rueda de prensa que cálculos elaborados por académicos, científicos e incluso por investigadores israelíes pueden situar el balance en torno a 680.000 víctimas mortales, de las cuales unos 380.000 serían niños menores de 5 años. Sí, la jurista italiana, ¿no?, explicó que estas estimaciones parten del nivel de destrucción en la franja y de la población que aún parece quedar con vida en el territorio. Dijo que tomará años verificar el número verdadero de víctimas y recuperar los restos humanos de esta catástrofe, como ocurrió en Bosnia. Advirtió recordando que los bombardeos israelíes han devastado prácticamente todo en la ciudad de Gaza. Y como decías tú, basta con mirar realmente las fotos de Google Maps o cualquier foto que recoja un periódico y vemos es que realmente no queda ni un edificio que no esté afectado por las bombas. Por otra parte, Albanese también ha denunciado que Israel estaría utilizando armas no convencionales, así como armamento recién ensamblado capaz de destruir barrios enteros de una sola vez. Según la relatora, el nuevo asalto sobre Ciudad de Gaza busca eliminar el último reducto donde la población había intentado refugiarse en el marco de lo que ella describe como un proceso de limpieza étnica que podría dirigirse después hacia Cisjordania. Yo creo que al final, visto la resistencia de Hamás y visto cómo jóvenes palestinos poco a poco se van sumando también a las filas de la organización, va a ser muy complicado que Israel lleve con éxito este tipo de campaña. Vamos, yo lo veo prácticamente imposible. No creo que Israel sea capaz de acabar con Hamás por la fuerza bruta. Al menos eso es lo que yo creo, viendo que la Franja de Gaza es un auténtico queso gruyer de túneles y de escondites, ¿no? Va a ser prácticamente imposible. Albanese, que ha sido una de las primeras voces en calificar públicamente como genocidio lo que ocurre en Gaza, sufre sanciones, por cierto, por parte de Estados Unidos, lo que le impide viajar a Nueva York para presentar su informe en la Asamblea General de la ONU, salvo que obtenga una exención de última hora, ¿no? Pese a las restricciones, insiste en seguir documentando lo que considera una de las mayores catástrofes humanas de nuestro tiempo. Y es que realmente lo es. Y hoy solo hablamos de... Pues hoy solo hablamos de Gaza, en la parte de geopolítica, pero ojito al rincón del tiburón, que viene hasta arriba de información. Vamos a ver. Bueno, hoy es miércoles de Rincón de Tiburón y como todos los miércoles tenemos que hablar de nuestro patrocinador, que es... Dame redoble... ¡Besto! Tenemos que hablar de Besto.
Besto, bueno, muchísimas gracias. Una empresa que ha confiado en nosotros y que, oye, también permite que podáis ver todo el contenido de la pecera de memorias gratis y sin ningún problema, porque ya se encargan ellos de esto. Vale, cuéntanos, a ver, ¿qué hace Besto? Vale, bueno, Besto, ahora que estamos en la edad de oro, ¿no?, de las empresas del SP500, hay mucha gente que quiere invertir en acciones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que necesitas para invertir en acciones, pues es un buen broker, que tenga un buen catálogo, que sea serio, que sea seguro, que esté avalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y... Aquí es donde entra Besto, ¿no? Aquí es donde entra Besto, efectivamente. ¿Por qué? Porque con Besto no vas a tener ningún problema, ya que es un broker español con el que puedes invertir desde 5 euros, gracias a que puedes invertir en acciones fraccionadas, que no sé si sabes lo que es acciones fraccionadas. Sí, lo que pasa es que a mí esto me lía un poco. No, nada, simplemente es que ellos son capaces de ofrecer, por ejemplo, hay acciones como Nvidia, ¿vale? Que cotiza a unos $170. Si tú no quieres invertir $170 en Nvidia, ¿vale?, y quieres invertir menos, pues puedes invertir en acciones fraccionadas desde 5 euros. Es decir, puedo invertir 10 euros en Nvidia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, oye, te sirve para diversificar o si quieres ir metiendo de muy poco a muy poco. Entendido. Vale. Luego, ¿qué más cosas tenemos de Besto? Bueno, hay gente que dice, oye, pero yo no sé en qué invertir. Y para eso, en Besto también tienes cursos gratuitos en vídeo con los que puedes invertir de forma fácil y bueno, aprender a invertir de forma fácil y divertida, David. Y encima, lo bueno es que en Besto no estás solo. ¿No estás solo? No estás solo, ya que tiene una comunidad donde puedes resolver dudas, ¿vale? Pero lo mejor de Besto es que puedes invertir en colecciones o listas de empresas que han hecho divulgadores e inversores famosos, ¿sabes? No sé si te acuerdas, pero nosotros tenemos una colección en Besto. Sí. La cartera memoriónica. ¿Vale? Yo estuve allí cuando se creó, sí. ¿Tú estuviste? ¿Te acuerdas de las empresas que había? Me acuerdo. Y además creo que va bastante bien. Lleva, desde que la creamos, un 17%. Bueno. O sea, yo estoy alucinando, la verdad. Cuando la hice con empresas. Bueno, la hicimos, porque también la gente participó en ello. La hicimos con empresas, oye, que eran bastante seguras, que eran grandes, de calidad. Entonces, son empresas que te suelen dar pocos sustos, pero tampoco tienes grandes booms. Pues oye, lo estamos teniendo. Mira, oye, pues, para la gente que qué mejor publicidad en la cartera que esta, ¿no? Sí. Y algunas de las empresas que tenemos en esta cartera memoriónica, pues son gigantes del consumo, como por ejemplo Johnson & Johnson. Tenemos cierta exposición a defensa a través de Lockheed Martin. Tenemos a Alphabet, por ejemplo, a Visa, a un gigante como Taiwan Semiconductor. Y bueno, realmente tenemos un montón más. Así que el que quiera ver toda la cartera memoriónica, bien sea para curiosear o bien sea para invertir en ella, pues puede hacerlo desde Besto. Te descargas la app, vamos a dejar el link en la descripción y listo. Pues nada. ¿Qué te parece? Muy bien, la mejor opción. The best option. The best option. Garantizado. Bueno, vamos ahora a hablar de la Reserva Federal. La Reserva Federal, que mañana se reúne y es un evento de lo más importante que hay ahora mismo en economía mundial. Pues sí, se reúnen mañana y ya sabéis que la Reserva Federal es el equivalente al Banco Central Europeo para Estados Unidos. Eso sí, a diferencia del Banco Central Europeo, que solo tiene como objetivo controlar la inflación, la Fed tiene un mandato doble, que es controlar la inflación y el mercado laboral. Vamos, que no se queda la economía ralentizada. Así es. Vale. El caso es que mañana habrá discurso de su presidente, el hombre con el nombre más molón del mundo, que es Jerome Powell. La verdad que mola mucho. El cual hablará sobre qué va a hacer la Reserva Federal con los tipos de interés. Pero Borja, ¿por qué esto importa tanto? Bueno, importa porque se espera que la Fed recorte tipos de interés por primera vez en 2025, algo que muchos estiman como un gesto de alivio para una economía que empieza a mostrar señales de cansancio. Luego, segundo, también es importante porque, aunque el recorte parece casi seguro, van a ser, por cierto, el recorte se espera que vaya a ser de 0,25%, ¿vale? 25 puntos básicos. Pero lo que realmente va a estar bajo escrutinio es cómo la Fed comunica sus expectativas futuras. Es decir, si va a mantener otros recortes durante el año, o cuánto se espera que va a ser el siguiente recorte, o, en fin, todo esto puede mover mucho los mercados. Vale. ¿No? Pero ¿por qué es importante? Más factores. Aparte de eso. Pues más factores, porque la reunión se da en un contexto complicado. Y es un contexto en el que hay una inflación que no termina de bajar al ritmo deseado, un mercado laboral
y empieza a perder fuerza, y también tensiones políticas muy grandes en Washington que hasta pueden afectar a la independencia del Banco Central, y también presiones externas, como los aranceles, que complican la tarea de mantener la estabilidad económica. Sí, aquí muy importante hablar de que es verdad que como la inflación no acaba de remitir y como el mercado laboral empieza a dar señales de agotamiento, claro, si bajan los tipos de interés, la inflación sufre, pero lo otro va bien. Si subes los tipos de interés, lo que sufre es el mercado laboral, pero va mejor la inflación. Entonces están un poco ahí que no sabemos qué hacer. Y a todo esto, lo que tú decías, se une a Trump todo el día diciendo, intentando dictar a la Fed lo que hacer cuando la Fed es un órgano independiente. Más luego el tema de los aranceles. O sea que aquí hay mucha tecla que cortar. Sí, y luego también... En vez de mucha tecla que tocar o mucha tela que cortar, lo has fusionado. he dicho mucha Te has tecla hecho que cortar. un Donald Tusk, te has hecho. Donald Tusk. Bueno, otro factor es que los mercados ya están jugando con la expectativa de este recorte, y entonces cualquier desviación respecto a lo que se espera, por ejemplo, si el recorte fuera mayor o menor, si se muestra más cautelosa la Fed, si advierte sobre riesgos, pues puede generar movimientos bruscos en acciones, en bonos y bueno, en otros instrumentos financieros, ¿no? Sí, muchas veces cuando habla Jay Powell después de una reunión de la Fed, los mercados pegan unos botes tremendos, porque lo que te dices tú es un poco la expectativa, ¿no? Esto tiene un nombre técnico, ¿no? Cuando pasa esto, cuando... Que hay volatilidad en los mercados. Pero como el... No sé si es el síndrome de Cassandra o algo así, bueno, da igual. O sea, no lo había escuchado en mi vida. Bueno. Si no lo has escuchado tú, es que será que me lo estoy inventando, porque vamos... Finalmente, porque lo otro por lo que es importante nuestra reunión es porque tiene efectos reales para la población. Al final los tipos de interés determinan los costes de los préstamos, de las hipotecas, el rendimiento del ahorro, en fin, afectan al consumo, a la inversión empresarial, al endeudamiento público. Si la Fed baja tipos con prudencia, puede ayudar a estimular la economía. Si lo hace demasiado rápido o en mal momento, puede alimentar la inflación, causar desequilibrios o incluso crear burbujas, y nadie quiere que pase eso. No obstante, tengo que decir que yo creo que Jay Powell, desde que está al frente de la Fed, está haciendo un trabajo espectacular. Bueno. Y por mucho que la gente le critica, y deberías bajar más rápido, deberías subir los tipos de interés, la gente le critica a tope, pero lo que hemos visto es que todo el mundo esperaba que en 2023, 2024, incluso 2025 pudiera haber una recesión económica, y de momento ha bajado la inflación sin causarla. Por tanto, hay mérito de Jay Powell, que no solo tiene un nombre molón, sino que hace cosas muy buenas. Vamos ahora a la Unión Europea, porque también hay lío ahí con Draghi y von der Leyen. Pues sí, un año después de que Mario Draghi presentara su gran informe sobre el futuro económico de Europa. De eso hablamos aquí ya, sí, ¿te acuerdas? De hecho creo que hablamos ayer, ¿no? ¿Ayer? ¿No? Me suena que hiciste una... No, estábamos hablando de 2008. No estábamos hablando de... Sí. Me sonaba que habíamos hablado de Draghi, pero nada que ver. Bueno, el expresidente del Banco Central Europeo ha vuelto a Bruselas para decir básicamente que nada ha cambiado y que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la situación es todavía peor. El economista italiano señala que la Unión Europea sigue siendo dependiente de Estados Unidos y de China en casi todos los terrenos: energía, comercio, defensa y cada vez más en inteligencia artificial. Sí, en lo económico Draghi denunció que el acuerdo firmado con Washington es un pacto muy desigual. Al final Europa ha eliminado aranceles, mientras que Estados Unidos mantiene las tasas al 15% sobre productos europeos. Y además Bruselas se compromete a comprar combustibles fósiles estadounidenses por valor de 250.000 millones de euros al año. Una auténtica barbaridad. En energía el contraste es todavía más humillante. El gas cuesta casi 4 veces más en Europa que en Estados Unidos, y la industria paga el doble por la electricidad, lo que le resta competitividad y frena la transición verde. La brecha tecnológica también es preocupante, ¿no? Porque mientras que Estados Unidos ya ha desarrollado 40 grandes modelos de inteligencia artificial y China 15, Europa apenas suma 3. O sea, 40 contra 3. 40 contra 3. Pues sí, la verdad que la carrera por esto de la IA no nos está yendo muy bien. Y aunque Draghi aplaude iniciativas como la futura factoría de IA, que es en Barcelona, también ha comentado que el continente pues llega tarde, que es algo que creo que es evidente, ¿no? Sí, y luego si hablamos de defensa, pues el diagnóstico igual de duro. La Unión Europea sigue supeditada a la OTAN y al Pentágono, lo que obliga a aceptar condiciones impuestas por Washington, como ocurrió con el pacto comercial impulsado por Trump, porque también, de hecho, Trump está ahí metiendo el dedo en la herida para que invirtamos en defensa, pero en empresas de Estados Unidos. Eso es. Y bueno, si hablamos de economía, Draghi aquí fue claro: para reactivar la economía y sostener el estado de bienestar harían falta, ojo con la cifra, 800.000 millones en inversión pública. Luego, sí, tú puedes
¿no? Es imprimir 800.000 millones para invertirlos en proyectos públicos, pero luego lo que pasa es que los estados tienen que ser lo suficientemente eficientes para ser capaz de asimilar todo eso e invertirlo en proyectos que realmente fomenten la productividad y no de repente regalar dinero al primero que me presenta un proyecto porque no sé qué hacer con este presupuesto. Eso serían las, como se habla, ¿no? Políticas expansivas que sean eficaces, ¿no? Que está muy bien que haya políticas expansivas, pero siempre y cuando tengan un sentido, ¿no? Porque luego que generen riqueza, ¿no? Nace mucha empresa caza subvención, ese tipo de cosas. Me conozco yo alguna de esas. Es un problema, claro. Pues bueno, al final el bloque europeo sigue atrapado entre la austeridad que defienden países como Alemania o los Países Bajos también y la urgencia de gastar más, aunque de momento solo se acepta hacerlo para el rearme. Sí, en resumen, Draghi advirtió que Europa se encuentra en una encrucijada muy peligrosa, dependiente de otros, lenta para invertir, con una industria que pierde peso y una política que no se atreve a dar el paso que él propone. Su frase fue tajante: Europa se encuentra en una situación difícil. Vamos, que estamos... Difícil. O como diría Rajoy, que no es fácil. ¿No? Sí, pues tendremos que, también como diría Rajoy, sobre los catalanes, hacer cosas. Hacer cosas, hay que hacer cosas. Por cierto, hablando de la Unión Europea, hay otra unión que también está dando pasos hacia algo, David. Sí. Hablamos de la Unión Africana. Hablamos mucho de la UE, pero no hablamos tanto de la UA. Y ¿qué pasa con la Unión Africana? La Unión Africana pues se ha propuesto tejer una coalición de países productores de minerales críticos como pieza clave de su Africa's Green Minerals Strategy, que es una hoja de ruta para dejar de ser un mero exportador de materias primas y subir en la cadena de valor con refinado local, fabricación de componentes y reglas comunes que atraigan inversión seria y que eleven los beneficios que se tendrían que quedar en casa para ellos. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ayer de la seguridad física y jurídica? Bueno, pues aquí se aplica muy bien en el continente africano. ¿Por qué? Conozco algún caso de gente que está trabajando en empresas relacionadas con la minería en África y nos dicen que eso es un auténtico, vamos, que hay que sobornar. De repente te vienen un grupo de yihadistas, de repente hay un señor de la guerra que se quiere hacer con todo eso. Tienes que pasar por caja del ministro para cualquier cosa si no te paran en el puerto los materiales, en fin, que es una auténtica locura. Y eso hace que muchas empresas, pues claro, no quieran ni oír hablar de producir en África, ¿no? Bueno, la idea suena un poco a OPEP minera, ¿no? Ha ganado tracción porque el continente guarda un tesoro que el mundo necesita para la transición energética, ¿no? Desde el litio y el cobalto hasta el grafito. Y de hecho también tiene tierras raras en África. La Unión Africana quiere aprovechar ese tirón para fijar estándares, exigir transferencia tecnológica y pactar contratos con más valor añadido. Que no sea solo lo típico de... como en el colonialismo, ¿no? Que no haya un neocolonialismo extractivo, sino que allí también pues África se pueda desarrollar. Que la panojita se quede en casa, ¿no? Que se quede en casa al menos un poco, ¿no? Que tampoco creo yo que la Unión Africana quiera ser autosuficiente pero vamos, que al menos sí que tengan cierto grado de industria relacionada con las materias primas que tienen en su territorio. La realidad es que la África subsahariana reúne en torno a un 30% de las reservas probadas de minerales críticos. Y sin estos materiales no hay baterías, ni electrificación masiva, ni fábricas de renovables. El problema es que hoy, pues la ventaja industrial al final está fuera, ¿no? Sí, de hecho, China manda en el procesamiento de los metales relacionados con las baterías, con sus refinerías, y de ahí no le sigues, ¿no? De ahí no le sacas. Entonces, bueno, pues va a ser complicado y lo que busca la coalición es un poco dar a los estados africanos una voz colectiva para pactar mejores condiciones, ¿no? Al final es eso, pues hacer un poco de lobby, hacer un poco de presión conjunta para que no haga cada país la guerra por su cuenta y, oye, pues todos, entre todos puedan conseguir mejores condiciones y quién sabe, ¿no? Si revitalizar o, mejor dicho, crear una industria que hasta ahora no han tenido. Pero además de dimensiones económicas, este movimiento también tiene una dimensión política, porque el continente lleva décadas atrapado en esto que comentabas tú, en un modelo extractivo que alimenta tensiones sociales, corrupción y conflictos armados, y que ha hecho que el boom de los precios minerales pues pocas veces se pueda traducir en el desarrollo sostenible, ¿no? Sí, por cierto, tenemos tú y una amiga, una muy buena amiga, que ha estado en Madagascar. Sí. Y que nos dice de hecho, que... mira, esto nos lo ha traído. Nos lo ha traído aquí de Madagascar. Bueno, y que dice que realmente Madagascar está lleno de empresas constructoras chinas. Que a mí me llamó mucho la atención. Es verdad que todos hemos oído hablar, ¿no? De que China está
construyendo África, pero es verdad que hasta que no te lo cuenta alguien que ha estado no, de verdad, hay muchísimos trabajadores chinos que ahora mismo están en Madagascar, pues haciendo infraestructura pública. Tremendo. Bueno, si la Unión Africana consigue que esta coalición por los minerales estratégicos coordine desde la fijación de precios hasta la creación de un mercado común de procesamiento africano, pues se abriría la posibilidad de un efecto bola de nieve con industrias auxiliares, cadenas de suministro locales y empleo cualificado que podría transformar economías dependientes del cobre, del cobalto o del manganeso en motores industriales, ¿no? Ahí va a estar la clave. La verdad que esto da para vídeo de Memorias de Tiburón. Me parece un tema súper interesante. Bueno, pues hasta aquí la parte de los minerales estratégicos. Veremos, porque a mí, yo esto lo voy a seguir muy de cerca, porque me parece muy interesante lo que proponen y también me parece un reto para la Unión Africana el crear toda esa mano de obra cualificada, porque eso también, el hacer industrias tecnológicas punta, pues va a requerir también de mucho conocimiento, va a requerir de muchos trabajadores y no sé si esperan conseguirlos todos de fuera o realmente pueden crear ellos el talento necesario para esto, ¿no? Lo iremos contando aquí. Lo iremos contando. Vamos con los robotaxis en Estados Unidos porque Waymo publicaba ayer estadísticas de accidentes. ¿Y tú qué crees? ¿Que van a salir ganando los robotaxis o los humanos al volante? ¿Quiénes son mejores conductores? Yo creo que a la larga los robotaxis. Vamos. Pues vamos a ver qué pasa a la corta, cuéntanos. Pues en Estados Unidos, uno de los factores que más pesan en la brecha de esperanza de vida respecto a otros países ricos son los accidentes de tráfico. De hecho, tenemos un vídeo en el que hablamos de esto. ¿De por qué la esperanza de vida en Estados Unidos es tan baja? Sí. Cada año se cobran más de 40.000 vidas y representan alrededor de un 10% del déficit de longevidad del país frente a sus pares. Sí, y ahí entran las promesas de que los vehículos autónomos de compañías como Waymo o Tesla pues bueno, pueden hacer una buena labor. El caso es que Waymo ya sabemos que está en varias ciudades y ya ha hecho un montón de millas, ya lleva millones creo que 50 millones de millas recorridas, una cosa así. Bueno, el caso es que los datos publicados por Waymo, tras más de, mira, justo, tenía apuntado aquí el dato de 50 millones de millas recorridas, muestran los siguientes valores comparados con los conductores humanos. Ojito. Venga. Los Waymo tienen un 91% menos de choques graves y de lesiones graves. 1-0. Un 70... No es 1-0, es una paliza. Bueno, es mucho más. Un 91% menos, ojo. Esto quiere decir que si los accidentes de tráfico pesan un 10% en la esperanza de vida, un 9% de ese 10% se podría reducir con robotaxis. Bueno, un 79% menos de choques, que activan los airbags. Otro punto más. Y un 80% menos de choques que causan lesiones de cualquier tipo. Muy bien. Y en cuanto a accidentes en los que hay gente vulnerable involucrada, tenemos, ojo, un 92% menos de choques con lesiones para peatones, un 78% menos para ciclistas y un 89% menos para motociclistas. Ahí lo tienes. Ya ves. O sea, la de muertos que nos estaríamos ahorrando ya hoy mismo si los coches de Waymo condujesen por todo el mundo. Sería espectacular. Bueno, si estos resultados escalan, pues que se podría salvar miles de vidas, David, y recortar de golpe, ¿no? Ese déficit en la esperanza de vida que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Y luego a esto se le suma otro gran lastre, ¿no? Que es todo el tema ¿De qué? de la gente que va... Ah, vale, que no quieres decirlo por si nos desmonetizan. Claro, vale. Estaba pensando yo que al final todo eso también tiene mucho que ver con los accidentes al volante. Sí. Tú ahora podrías, en un Waymo, entiendo, autónomo completamente, ¿Ir chuzo? podrías ir como las maracas de Machín y no habría problema. Las maracas de Machín. Las maracas, es que se movían mucho las maracas. El otro día me dijeron, que Machín era una persona de verdad que tocaba las maracas. Y yo, pues claro, que te creías que era Machín. Mola mucho el apellido Machín. Machín mola mucho. Era cubano, creo. Maquinita. Machín. Bueno, el caso es que tú podrías ir a un festival, perfectamente, podrías volver de festival o de una cena de empresa o de lo que sea, volver tranquilamente en casa. De desayunar. En taxi y no pasa nada, que hay control, no pasa nada, no hay conductor. Y evitarías que la gente, de forma completamente irresponsable, coja el coche. Sí. Porque todavía hay mucha gente que coge el coche bajo los efectos del alcohol o de algo peor. Muy mal eso, muy mal. Fatal. Fatal. Porque luego pagan justos por pecadores, además. Ahí estamos. Porque
Vas tú con la bici tranquilamente a por el pan, que dices, me levanto pronto, voy a por el pan, le doy una sorpresa a mi pareja. Y viene el otro haciendo Y le rally, llevo- y le viene haciendo llevo el Mario unas Kart. pastitas o algo, para desayunar. Y viene... Viene Toretto. Viene uno del after. Viene uno del after y adiós, y ya la viste. Pues sí, pues sí, pues sí. Y tú no tienes culpa de nada, además. Totalmente. Bueno. Esa ha sido la queja de pues, hoy, que nos hemos dejado al principio sin poner ninguna queja. Esa es la de hoy. Poco nos hemos quejado para lo importante que es este tema, ¿eh? Pues sí. Porque aparte... Es que claro, dices tú, no, te estropeas la vida porque has matado. No, o sea, la estropeas al que le has atropellado. Bueno, y hasta aquí esta sección publicitada por la DGT. Vale, no, publicidad por Besto. Vamos Es a verdad, decir la publicidad verdad, por que Besto. tenemos ahí a Besto. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y ahora vamos, para los que estéis en Memorias de Pez, seguimos en la pecera de Memorias. Y para los que estéis en la pecera de Memorias, pues seguimos aquí mismo. Vamos con GeoGuessr hoy, ¿no? Con Mapache. Con Mapache. Con Mapache, vamos al lío.